Matemáticas 3, Unidad 2, Geometría analítica, sesión número 17, parábola horizontal y vertical con vértice en el origen. Objetivo de la sesión. El objetivo de la sesión número 17 es definir qué es una parábola, identificar los elementos de una parábola, conocer los elementos de una parábola horizontal y vertical con vértice en el origen, determinar los elementos foco, directriz, lado recto, las coordenadas de los extremos de una parábola con vértice en el origen. Parábola. La parábola es el lugar geométrico de un punto x, y que se mueve en un plano de tal manera que su distancia de una recta fija, llamada directriz, situada en el plano, es siempre igual a su distancia de un punto fijo llamado foco, del plano y que no pertenece a la recta. Véase la imagen. Estas líneas representan la misma distancia del punto x, y a la directriz y al foco de la parábola. Elementos de la parábola. Eje de la parábola o eje focal. Es la recta que pasa por el foco y por el punto de la parábola llamado vértice. Véase la imagen. Directriz. Es una recta perpendicular al eje de la parábola. La directriz está a la misma distancia del vértice de la parábola. Lado recto. Es la recta que une dos puntos de la parábola que pasa por el foco y es perpendicular al eje de la parábola. Su longitud es 4 veces la distancia del vértice al foco. Gracias a estos elementos o partes pueden calcularse longitudes y propiedades de las parábolas. Los componentes principales desde donde se surgen todos los demás elementos son el eje, la directriz y el foco. Usos de la parábola. Alguna vez hemos escuchado la palabra parábola, y sí, es una bella curva la cual se utiliza mucho en la vida cotidiana, como en algunos lentes, en las antenas parabólicas, en algunos radares o bien en distintas aplicaciones como concentrar los rayos solares para calentar un punto, los espejos dentro de faros y linternas, etc. Parábola horizontal con vértice en el origen. Definición. Si la parábola es horizontal y su vértice está ubicado en el origen, entonces se puede representar algebraicamente por la ecuación y cuadrada es igual a 4px. Véase la imagen. Donde p es la distancia entre el foco y el vértice o entre el vértice y la directriz. Considerando al punto p, x, y un punto cualquiera de la parábola, siendo esta horizontal y con vértice en el origen, las coordenadas del foco son p, 0 y la ecuación de la directriz quedaría determinada como x es igual a menos p, de acuerdo a la definición de la parábola. Parábola horizontal con vértice en el origen. Elementos de la parábola. Se considera que la parábola posee su vértice v justamente en el centro 0,0. Entonces sus elementos estarán distribuidos de la siguiente forma. Véase la imagen. El foco quedaría determinado por las coordenadas p, 0. La directriz quedaría determinada por la ecuación x es igual a menos p. La ecuación del eje quedaría determinada como y igual a 0. El lado recto o la longitud del lado recto quedaría determinada como el valor absoluto de 4p. Concavidad. El signo de p nos indica hacia dónde se abriría la parábola. Si p es mayor que 0, entonces decimos que la parábola abre hacia la derecha. Si p es menor que 0, entonces decimos que la parábola abre hacia la izquierda.
Concavidad. Parábola horizontal con vértice en el origen. Si P es menor que 0, la parábola se abre hacia la izquierda. Véase la imagen. Cuando la parábola abre hacia la izquierda, las coordenadas del foco quedan determinadas por la coordenada menos P, 0. La ecuación de la directriz quedaría determinada como x es igual a menos P, por lo tanto, la ecuación ordinaria para la parábola horizontal con vértice en el origen y que abre hacia la izquierda quedaría determinada como y al cuadrado es igual a menos 4px. En caso contrario, si P es mayor que 0, la parábola abre hacia la derecha. Por lo tanto, las coordenadas del foco quedarían determinadas como P, 0 y la ecuación de la directriz quedaría determinada como x es igual a menos P. Por lo tanto, la ecuación ordinaria de una parábola horizontal con vértice en el origen y que abre hacia la derecha quedaría representada por y al cuadrado es igual a 4px. Parábola vertical con vértice en el origen. Definición. Si la parábola es vertical y su vértice está ubicado en el origen, entonces se puede representar algebraicamente por la ecuación x al cuadrado es igual a 4py. Véase la imagen, donde p es la distancia entre el foco y el vértice o entre el vértice y la directriz. Considerando a p, x, y un punto cualquiera de la parábola, siendo esta vertical y con vértice en el origen, las coordenadas del foco quedan representadas como 0,p y la ecuación de la directriz quedaría representada como x igual a p, de acuerdo a la definición de la parábola. Parábola vertical con vértice en el origen. Elementos de la parábola. Se considera que la parábola posee su vértice v justamente en el centro 0,0. Entonces sus elementos estarán distribuidos de la siguiente forma. Véase la imagen. El foco, para una parábola vertical con vértice en el origen, quedarían determinadas como 0,p. La ecuación de la directriz quedaría representada como y igual a menos p. La ecuación del eje quedaría representada como x igual a 0. Por lo tanto, el lado recto quedaría representado como el valor absoluto de 4p. La concavidad es el signo de p, nos indica hacia dónde se abriría la parábola. Si p es mayor que 0, entonces decimos que la parábola abre hacia arriba. Si p es menor que 0, entonces decimos que la parábola abre hacia abajo. Parábola vertical con vértice en el origen. Concavidad. Si p es mayor que 0, la parábola se abre hacia arriba. Véase la imagen. Por lo tanto, las coordenadas del foco quedarían representadas como 0,p y la ecuación de la directriz quedaría representada como y igual a menos p. Si p es menor que 0, la parábola se abre hacia abajo. Por lo tanto, las coordenadas del foco quedarían representadas como 0, menos p y la ecuación de la directriz quedaría representada como y es igual a p. En ambos casos, la ecuación ordinaria para una parábola vertical con vértice en el origen quedaría representada como x al cuadrado es igual a 4py. Veamos los siguientes ejemplos. Ejemplo 1. Dada la siguiente ecuación ordinaria de la parábola y al cuadrado es igual a 16x, determina si es horizontal o vertical y hacia dónde se abre. Inciso B, la longitud del lado recto. Inciso C, la coordenada del foco. Inciso D, las coordenadas de los extremos del lado recto. Inciso E, la ecuación de la directriz. Solución. Por análisis de la ecuación dada en la redacción del problema, esta se considera una ecuación de la parábola de la forma ordinaria y al cuadrado es igual a 4px, dado que al realizar una comparación, o más bien un análisis con la ecuación que nos da el problema, podemos determinar en sí su forma,
y al cuadrado es igual a 16x, que se asemeja mucho a la forma de una parábola horizontal. Por lo tanto, la parábola en este caso es horizontal y se abre hacia la derecha, ya que el coeficiente de la x de el coeficiente, o en este caso es el 16, tiene un valor positivo. Por lo tanto, la parábola se abre hacia la derecha. Inciso B. Para determinar la longitud del lado recto, sabemos que es una parábola horizontal, por lo tanto la longitud del lado recto está dada por LR es igual al valor absoluto de 4P. Si realizamos un análisis de la ecuación y al cuadrado es igual a 4px, lo comparamos con la ecuación que nos da el problema, y al cuadrado es igual a 16x, podemos determinar que 4p es igual a 16, y de esta manera podemos despejar el valor de p. Si 4 está multiplicando a la p, va a pasar dividiendo al 16, por lo tanto p es igual a 16 sobre 4, 16 entre 4 es igual a 4, por lo tanto ya tengo el valor de p. Una vez que ya tengo el valor de p, pues utilizo la formulita para determinar la longitud del lado recto, que es igual al valor absoluto de 4p. Sustituyo esta p en la formulita y realizo la simplificación. 4 por 4 es igual a 16, LR, que es la longitud del lado recto, es igual al valor absoluto de 16. Acuérdate que el valor absoluto de un número positivo es el mismo número. En este caso, la longitud del lado recto es igual a 16. Inciso C. Para determinar las coordenadas del foco, si sabemos que P es igual a 4 y la parábola es horizontal con vértice en el origen, las coordenadas del foco están dadas por las siguientes coordenadas: P, 0. Por lo tanto, al momento de sustituir el valor de P en este valor de las coordenadas, pues me quedaría, el foco quedaría representado por la coordenada 4,0. Inciso D. Para determinar las coordenadas de los extremos L y R, L de left y R de right, left es izquierdo, right derecho, tenemos que la longitud del lado recto es igual a 16, entonces son 8 unidades para cada lado. Generalmente se divide en una parábola 8 unidades, dependiendo su orientación, ya sea hacia arriba o hacia abajo, o hacia la izquierda o derecha, se dividen 8 unidades del lado izquierdo y 8 unidades del lado derecho. Por lo tanto, las coordenadas del lado izquierdo quedarían representadas como P, LR entre 2, por lo tanto al sustituir el valor de P y el valor de LR entre 2 me quedarían determinadas las coordenadas del lado extremo izquierdo como 4,8. Del lado contrario, del lado derecho, que quedarían representadas por P, menos LR entre 2, que al sustituir los valores me quedarían representadas como 4, menos 16 sobre 2, que al realizar la simplificación me quedaría representada la coordenada del extremo derecho como 4, menos 8. Ya al momento de graficar estos elementos de la parábola quedará más comprensivo lo que estamos obteniendo. Inciso E. Para determinar la ecuación de la directriz, si sabemos que P es igual a 4 y la parábola es horizontal con vértice en el origen, la ecuación de la directriz está determinada como X es igual a menos P, que al momento de sustituir el valor de P quedaría representada la ecuación de la directriz como X es igual a menos 4. Por lo tanto, al momento de graficar cada uno de los elementos encontrados, pues primeramente graficamos el vértice. Como son parábolas con vértice en el origen, las coordenadas del origen son 0,0, entonces el vértice queda determinado en esas coordenadas. Graficamos las coordenadas del foco, es 4,0. Trazamos la línea del lado recto, que en este caso están representados del lado izquierdo por las coordenadas 4,8 y del lado derecho o hacia abajo. Así queda, digamos, así se lee en los elementos de una parábola, queda representado como con las coordenadas 4, menos 8. Trazo la parábola y trazo los puntos de cada uno de los extremos. Trazo la ecuación de la directriz, está representada como X es igual a menos 4, que es una línea vertical, ¿verdad? Acuérdate que la directriz siempre está enfrente del vértice y la longitud del lado recto siempre está
a la misma distancia del foco. Por lo tanto, de esta manera queda representada la ecuación de la parábola y al cuadrado es igual a 16x, que es una parábola horizontal y que abre hacia la derecha, puesto que el coeficiente de su ecuación, que en este caso 16, tiene un valor positivo. Aquí podemos observar también que la longitud P, que generalmente el valor de P siempre es la misma distancia del foco al vértice y del vértice a la directriz. En este caso tiene un valor de 4. Hay que observar esos elementos para comprender bien cómo está compuesta una parábola. Toda parábola tiene estos elementos: lado recto, directriz, vértice, foco y su valor de P. Ejemplo número 2. Dada la siguiente ecuación ordinaria de la parábola y al cuadrado es igual a 20x, determina si es horizontal o vertical y hacia dónde se abre, la longitud del lado recto, la coordenada del foco, las coordenadas de los extremos del lado recto y la ecuación de la directriz. Solución. Por análisis de la ecuación dada, esta se considera una ecuación de la parábola de la forma ordinaria y al cuadrado es igual a 4px, que al momento de realizar un análisis comparativo con la ecuación que nos da la redacción del problema y al cuadrado es igual a 20x, podemos determinar que la parábola es horizontal y se abre hacia la derecha, ya que el coeficiente de la x es positiva. Inciso B. Para determinar la longitud del lado recto, sabemos que es una parábola horizontal, por lo tanto la longitud del lado recto para una parábola horizontal y con vértice en el origen está representada como LR es igual al valor absoluto de 4p. Si realizamos un análisis de la ecuación y al cuadrado es igual a 4px con la ecuación que nos da la redacción del problema y al cuadrado es igual a 20x, podemos determinar que la longitud del lado recto, en este caso, más bien dicho 4p es igual a 20, despejamos el valor de P, como 4 está multiplicando, va a pasar dividiendo, P es igual a 20 sobre 4, por lo tanto P es igual a 5. Ahora bien, voy a sustituir el valor de P en la formulita de la longitud del lado recto para encontrar pues cuánto vale. LR es igual al valor absoluto de 4P, LR es igual al valor absoluto de 4 por 5, LR es igual al valor absoluto de 20. El valor absoluto tanto de un número positivo como un número negativo es el mismo, por lo tanto la longitud del lado recto está representado como 20. Para determinar las coordenadas del foco, si sabemos que P es igual a 5 y la parábola es horizontal con vértice en el origen, las coordenadas del foco están dadas por las siguientes: P, 0. Entonces, al sustituir el valor de P dentro de las coordenadas del foco, las coordenadas del foco quedarían representadas como 5,0. Inciso D. Para determinar las coordenadas de los extremos L y R, tenemos que la longitud del lado recto es igual a 20. Por lo tanto, son 10 unidades para cada lado. Entonces, las coordenadas del lado recto están determinadas y representadas por las siguientes coordenadas: P, LR entre 2. Sustituyendo el valor de P dentro de estas coordenadas quedaría 5,20 entre 2. Al simplificar, la coordenada del lado izquierdo quedaría representada como 5,10. Por lo tanto, para las coordenadas del lado derecho, right, están representadas por P, menos LR sobre 2, que al sustituir el valor de P y el valor de la longitud del lado recto, me quedaría como 5, menos 20 sobre 2, que al simplificarla quedaría la coordenada del extremo derecho, quedaría representada como 5, menos 10. Vaya, al graficar la parábola vamos a comprender mejor estos elementos. Inciso E. Para determinar la ecuación de la directriz, si sabemos que P es igual a
5 y la parábola es horizontal con vértice en el origen, la ecuación de la directriz quedaría representada como x igual a menos 5. Entonces, al momento de graficar cada uno de los elementos, primeramente grafico el vértice. Como el vértice está en el origen, las coordenadas del origen son 0,0. Grafico las coordenadas del foco 5,0. Grafico las coordenadas de los extremos del lado recto, que en este caso es 5,10 y 5,-10. Trazo los puntos, grafico lo que en sí, la parábola, y por último la ecuación de la directriz, que está determinada por la ecuación x igual a menos 5. Todos estos son los elementos esenciales de la parábola: el vértice, el foco, las coordenadas del lado izquierdo, las coordenadas del lado derecho y su directriz. Entonces, como por definición de la parábola, recuerda que la longitud de P es, más bien dicho, la longitud del foco al vértice es igual a P, que en este caso son 5 unidades, 1, 2, 3, 4, 5, y la longitud del vértice a la directriz es la misma que la del foco al vértice, por lo tanto también son 5 unidades. Si tú cuentas los cuadritos, pues son 5 unidades, 1, 2, 3, 4, 5. Eso es por definición de la parábola, siempre va a ser así. Por lo tanto, para corroborar que si graficaste bien una parábola, pues tienes que percatarte de que la misma longitud del foco al vértice es la misma del vértice a la directriz. Por lo tanto, esta es la gráfica para la ecuación de la parábola en su forma ordinaria con vértice en el origen, representada por la ecuación ordinaria y al cuadrado es igual a 20x. Aquí cabe aclarar, como determinamos que la longitud del lado recto es igual a 20 unidades, perdón, a 20 unidades, acuérdate que siempre del vértice son 10 unidades para arriba y 10 unidades para abajo, a partir del foco. Por lo tanto, de esta manera también puedes corroborar en sí cuáles serían los extremos de cada lado, del lado izquierdo, los extremos del lado recto, del lado izquierdo y del lado derecho. Si tú calculas las coordenadas de este punto a este punto, son 10 unidades, y de este punto a este punto son otras 10 unidades. Por lo tanto, generalmente la longitud del lado recto se divide entre dos: 10 unidades para el lado izquierdo y 10 unidades para el lado derecho, dependiendo de la orientación de la parábola, obviamente. Ejemplo 3. Dada la siguiente ecuación ordinaria de la parábola x al cuadrado es igual a menos 12y, determina si es horizontal o vertical y hacia dónde se abre, la longitud del lado recto, las coordenadas del foco, las coordenadas de los extremos del lado recto, la ecuación de la directriz. Solución. Por análisis de la ecuación dada, esta se considera una ecuación de la parábola en forma ordinaria: x al cuadrado es igual a 4py, y al momento de realizarla con un análisis comparativo con la ecuación que nos da la redacción del problema, x al cuadrado es igual a menos 12y, podemos determinar que la parábola es vertical y que abre hacia abajo, ya que el coeficiente de la y, que en este caso es menos 12, es negativo. Por lo tanto, como es negativo, la parábola abre hacia abajo. Inciso B. Para determinar la longitud del lado recto, sabemos que es una parábola vertical, por lo tanto la longitud del lado recto queda determinada por la ecuación o por la fórmula LR es igual al valor absoluto de 4p. Si realizamos un análisis de la ecuación de una parábola vertical con vértice en el origen, x al cuadrado es igual a 4py, con la ecuación que nos da la redacción del problema, x al cuadrado es igual a menos 12y, podemos determinar la longitud del lado recto. Por lo tanto, 4p en este caso es igual a menos 12, que al despejar el valor de p me quedaría como menos 12 sobre 4. Al simplificar esa operación, menos 12 entre 4, p, determinamos el valor de p, que en este caso es igual a menos 3.
Para determinar la longitud del lado recto, pues es igual al valor absoluto de 4p, simplemente sustituyo el valor de p en la fórmula. Por lo tanto, la longitud del lado recto será igual al valor absoluto de 4 por menos 3, que en este caso sería la longitud del lado recto es igual al valor absoluto de menos 12. Acuérdate que el valor absoluto de un número negativo es en sí el mismo número. Por lo tanto, la longitud del lado recto queda determinada como 12. Inciso C. Para determinar las coordenadas del foco, si sabemos que p es igual a menos 3 y la parábola es vertical con vértice en el origen, las coordenadas del foco están determinadas como 0,p, que es a diferencia de las coordenadas de una parábola horizontal. Las coordenadas de una parábola horizontal con vértice en el origen, las coordenadas del foco estaban determinadas como con las coordenadas p, 0. Como en este caso es vertical, las coordenadas del foco ahora están representadas como 0,p. Por lo tanto, al sustituir el valor de p en las coordenadas del foco, las coordenadas del foco quedarían representadas como 0,-3. Para determinar las coordenadas de los extremos L y R, tenemos que la longitud del lado recto es igual a 12. Por lo tanto, como te había mencionado en el ejemplo número 2, la longitud del lado recto siempre se divide en la mitad del lado recto, en este caso 12. Serían 6 unidades a la izquierda y 6 unidades a la derecha. Entonces las coordenadas de la longitud del lado recto para una parábola vertical con vértice en el origen quedan representadas como menos LR sobre 2, menos P, que al simplificarlas me quedaría representadas como menos 6, menos 3, y las coordenadas del lado derecho, del extremo derecho, quedan representadas como LR sobre 2, menos P, que al simplificarlas, al sustituir los valores, quedarían representadas como 6, menos 3. Vamos a ver si es cierto. Esto, la única manera de saber si es correcta de estas coordenadas es graficando la parábola. Acuérdate que para determinar los extremos del lado recto, tanto izquierdo o derecho, siempre se parte desde las coordenadas del foco, ¿verdad? Siempre se parte desde las coordenadas del foco para determinar la longitud de cada uno de los extremos. Inciso E. Para determinar la ecuación de la directriz, si sabemos que P es igual a menos 3 y la parábola es vertical con vértice en el origen, la ecuación de la directriz está dada por Y es igual a menos P, que en este caso, como es una parábola vertical, está representada por esta ecuación. Si fuese una parábola horizontal, quedaría como X es igual a menos P, como tú recuerdas en los ejemplos anteriores. Ahora bien, para determinar su ecuación, pues simplemente voy a sustituirle el valor de P. Y es igual a menos 3, que en este caso sería Y igual a 3, puesto que menos por menos da más, por lo tanto se convierte en positivo. Entonces, al momento de graficar cada uno de los elementos encontrados de la parábola, comencemos por el vértice. Dado que es una parábola con vértice en el origen, graficamos las coordenadas en 0,0. Graficamos las coordenadas del foco, 0,-3. Graficamos las coordenadas del lado recto, que en este caso el lado recto quedó determinada como 12. Son 6 unidades a la izquierda y 6 unidades a la derecha a partir de la coordenada del foco. Si tú te das cuenta, son 6 unidades aquí, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6, graficamos los puntos y trazamos en sí la parábola, que en este caso es una parábola vertical que abre hacia abajo, puesto que la ecuación de la parábola tiene, el coeficiente de la ecuación de la parábola tiene signo negativo. Trazamos la directriz, Y es igual a 3, que en este caso representa una línea horizontal. Acuérdate que la distancia del foco al vértice es la misma del vértice a la directriz, que en este caso tiene un valor de menos 3 unidades. Entonces así se grafica esta parábola, que tiene una ecuación de x al cuadrado es igual a menos 2y. Ejemplo 4.
Dada la siguiente ecuación ordinaria de la parábola x al cuadrado es igual a menos 32y, determina, inciso A, si es horizontal o vertical y hacia dónde se abre. Inciso B, la longitud del lado recto. Inciso C, las coordenadas del foco. Inciso D, las coordenadas de los extremos del lado recto, L y R. Inciso E, la ecuación de la directriz. Solución. Por análisis de la ecuación dada, esta se considera una ecuación de la parábola de la forma ordinaria x al cuadrado es igual a 4py, que al momento de realizar un análisis comparativo con la ecuación que nos da la redacción del problema x al cuadrado es igual a menos 32y, podemos determinar que la parábola es vertical y se abre hacia abajo, ya que el coeficiente de la y es negativo. Inciso B. Para determinar la longitud del lado recto sabemos que es una parábola vertical, por lo tanto la longitud del lado recto está dada por LR es igual al valor absoluto de 4p. Si realizamos un análisis de la ecuación x al cuadrado es igual a 4py, lo comparamos con la ecuación que nos da el problema, que nos da la redacción del problema x al cuadrado es igual a menos 32y, entonces se determina la longitud del lado recto. 4p es igual a menos 32, que al despejar el valor de p me da un valor de menos 8, puesto que menos 32 sobre 4 es igual a menos 8. Una vez encontrado el valor de p, sustituyo el valor de p en la fórmula para encontrar la longitud del lado recto. Por lo tanto, al sustituirla, quedaría representado como LR es igual al valor absoluto de 4 por menos 8. Por lo tanto, LR es igual al valor absoluto de menos 32. Acuérdate que el valor absoluto de un número negativo es el mismo número, pero positivo. Por lo tanto, la longitud del lado recto es igual a 32. Inciso C. Para determinar las coordenadas del foco, si sabemos que p es igual a menos 8 y la parábola es vertical con vértice en el origen, las coordenadas del foco están dadas por las siguientes: 0, p. Por lo tanto, al sustituir el valor de p, me quedaría las coordenadas del foco para esta parábola, acentuando que es vertical con vértice en el origen, están determinadas como 0, menos 8. Acuérdate que para encontrar las coordenadas del foco de una parábola horizontal, es p, 0. Por eso es importante saber si es horizontal o vertical, si la parábola es horizontal o vertical y para dónde se abre, hacia la izquierda, hacia la derecha, hacia arriba o hacia abajo. Por eso, a partir de ahí ya podemos calcular los demás elementos. Inciso D. Para determinar las coordenadas de los extremos L y R, tenemos que la longitud del lado recto es igual a 32. Entonces, si partimos de las coordenadas del foco, serían dividiendo 32 sobre 2, pues serían 16 unidades a la izquierda y 16 unidades hacia la derecha. Por lo tanto, las coordenadas del foco quedarían representadas como menos 16, menos 8 del lado izquierdo y del lado derecho como 16, menos 8. Inciso E. Para determinar la ecuación de la directriz, si sabemos que p es igual a menos 8 y la parábola es vertical con vértice en el origen, la ecuación de la directriz está dada por y es igual a menos p, pues simplemente voy a sustituir el valor de p en la ecuación de la directriz. Por lo tanto y es igual a menos 8, menos por menos da más, por lo tanto y es igual a 8. Por lo tanto, ya para terminar, finalmente, graficamos ahora en sí cada uno de los elementos: el vértice 0, el foco 0, menos 8, la directriz y es igual a 8. Por lo tanto, acuérdate, la ecuación de la parábola está representada como x al cuadrado es igual a menos 32y. Acuérdate que menos 32, este menos indica que la parábola abre hacia abajo. Es una parábola vertical por la forma, ¿verdad? Acuérdate que esta se compara con la forma x al cuadrado es igual a menos 4py. En este caso es una parábola vertical que abre hacia abajo. Acuérdate, otras cosas que hay que mencionar aquí, que la distancia del foco al vértice es el valor de p, que en este caso es menos 8, es la misma, esta misma distancia es la misma del vértice a la directriz. De esa manera tú te puedes corroborar y puedes cerciorarte que graficaste de manera correcta la parábola. En este caso no se graficó las coordenadas del lado
extremo, puesto que ya no alcanzó la misma área de la gráfica. En este caso tendrían valor de 16, menos 8 en este caso, pero aquí ya la gráfica ya no llegó a 16, llegó a 13, por eso no se graficó el valor del lado extremo izquierdo y el valor del extremo del lado derecho, pero acuérdate que quedan representadas como la mitad del foco, que en este caso sería 16, la mitad del lado recto, perdón, lado recto fue igual a 32, sería 16 menos 16, menos 8, y en este caso sería 16,8 las longitudes de cada uno de los extremos. Actividad número 17. Parábola horizontal y vertical con vértice en el origen. Instrucciones: elabore un documento en Word, un reporte que responda a los siguientes ejercicios. Punto 1. Ejercicios para cada una de las siguientes ecuaciones ordinarias de las parábolas. Determine los siguientes elementos. Inciso A, si es horizontal o vertical y hacia dónde se abre. Inciso B, la longitud del lado recto. Inciso C, las coordenadas del foco. Inciso D, las coordenadas de los extremos del lado recto, L y R, left y right, izquierdo y derecho en otras palabras. Inciso E, la ecuación de la directriz para cada uno de los siguientes problemas. ¿Cómo se calificará esta actividad? Consulte la rúbrica de evaluación para la actividad número 17. Esta se encuentra dentro de la semana número 10 del curso. Te recuerdo que esta actividad tiene un valor de 4.5% sobre la calificación del segundo parcial.